Ok, agárrense bien porque por demanda de la gente, abro hilo de las experiencias paranormales que han sucedido en mi familia debido a mis abuelos paternos exorcistas. Primero les tengo que contar quiénes eran mis abuelos paternos. Verán, vengo de una familia muy católica. Es ironía que yo sea bruja, pero ya verán después que no era la única. Después de tener 3 hijos, mi abuelo entregó su voto de castidad a Dios. Él formaba parte de la iglesia. Daba misas, confesaba a la gente y junto con otro padre hacía exorcismos. Inclusive se le dio un título honorario por parte de la iglesia por ser soldado de Dios. Mi abuela, por otro lado, también entregó su voto de castidad. Ella formaba parte de la iglesia, pero en menor nivel que mi abuelo. De cualquier manera, ella imponía las manos y tenía el don de sanar gente. Medio bruja. Ahora sí, los exorcismos. Después de cada exorcismo, mi abuelo solía llegar con golpes, moretones por todos lados, incluso rasguños y arañazos por la espalda. Pero él juraba que la persona siendo exorcizada nunca lo tocaba. Cuando todavía vivía, mi abuelo explicó que durante los exorcismos rodeaban a la persona poseída en un círculo y sujetándose de las manos comenzaban a rezar para que éste dejara en paz el alma del cuerpo recipiente. La cosa era que si alguno dejaba de rezar, se distraía o se soltaba por los golpes, el demonio o espíritu maligno podía entrar en ellos. Entonces, solo aquellos que estaban totalmente preparados podían formar parte del exorcismo. Voy a empezar por contarles algunas historias que vivieron mis abuelos. Todo lo que estoy a punto de decirles es real. No tengo el tiempo ni la creatividad para inventármelas. Bueno, ¿conocen este tipo de bordado en cuadros? Esta historia tiene que ver con un regalo de este estilo, con una virgen bordada a mano en una tabla que una conocida de mi abuela le regaló. La que puse fue una que encontré en internet, pero la que le dieron a mi abuela era una que tenía miles de hilos y era muy fina y bonita. Mi abuela vivió un tiempo en Guadalajara. La gente le quería mucho, por eso de que sanaba gente imponiendo sus manos. Y cuando se mudó a Monterrey, una de sus amigas le dijo que le regalaría una virgen bordada que nunca recibió. Entonces mi abuela le pidió a su hija, mi tía, que si la siguiente vez que fuera se la podía traer. Mi tía se fue hasta Guadalajara y se trajo la virgen a donde pertenecía. No pasó mucho tiempo para que mi abuela empezara a enfermar. Dolores fuertes de cabeza y estómago. Además, ella sufría de depresión y esta le empeoró de manera espontánea. Nadie sabía lo que le estaba pasando, pero todos estaban muy preocupados y buscaban una explicación. Mi abuela comenzó a empeorar repentinamente. No quería salir de su cuarto, dejó de querer comer y físicamente se notaba muy débil. En ese entonces, el padre de la iglesia, de la que mis abuelos formaban parte, se encontraban frecuentemente en casa de ellos. Solían hacer comidas y reunirse para rezar antes y después de las misas. En una de las veces, mi abuelo le pidió al padre si podía ver a mi abuela porque por más que la llevaron con doctores, ellos no encontraban explicación alguna de lo que le estaba sucediendo. En tal llegó el padre de la casa de mis abuelos y después de comer y rezar, el padre se dirigió a la habitación donde se encontraba mi abuela. Ese es el padre, ese es su abuelo, ese es su hermano que estaba bonito. Mientras caminaba por el pasillo que dirigía al cuarto, empezó a sentir escalofríos. El cuerpo le empezó a temblar, su respiración se volvió entrecortada y antes de entrar al cuarto cayó de espaldas. El padre estaba pálido, parecía como si algo le hubiera azotado contra el piso. Tuvieron que levantarlo entre todos y llevarlo a la sala para que recuperara la conciencia. El padre les dijo que había sentido la presencia de una entidad demoníaca y les pidió a todos que se quedaran en la sala, pues él mismo iría al cuarto para averiguar quién estaba habitando con mi abuela. No encontré foto del cuarto de mis abuelos, pero detrás de esta puerta había un pasillo largo y estaban varios cuartos. Mi tío se negó a dejarlo ir solo y lo acompañó hasta la puerta. El padre casi volvió a caer, pero esta vez se detuvo a sí mismo. Entró al cuarto y cerró la puerta con candado, lugar donde estuvo más de 2 horas. ¿Conocen lo que son los nudos en la magia negra o el vudú africano? Al salir del cuarto, el padre se alejó y fue hasta la sala. Se notaba igual o más pálido que antes. Comenzó a preguntarles a mis tíos, para este punto ya todos estaban ahí, si alguno había visto hilos con nudos tirados por algún lado de la casa, algo así. El padre quería saber si había algo, lo que fuera que pudiera tener nudos, y hubiera sido un regalo específico para mi abuela. Cuando ustedes regalan una pulserita a un amigo, ustedes lo hacen con intenciones de hacerlos feliz, mostrarles su cariño, hacerles saber que se preocupan por ellos. Lo que están haciendo es poner una intención hacia el universo. Hazle saber a esta persona que la valoro. Esa intención es la que les llega a las personas al recibir su regalo. Como sus intenciones son blancas o buenas, estas traen sentimientos de felicidad, amor y cariño en la persona recibiendo el regalo. Lo mismo sucede con los nudos,
pero estos pueden ser utilizados de otras maneras. Puedes desearle enfermedad, dolor, miseria y hasta la muerte a una persona. En el vudú africano y en la magia negra son utilizados frecuentemente para poner maldiciones en personas específicas y se tiene que tener mucho cuidado cuando se trata con ellos. Mis tíos estaban tan confundidos como ustedes y terminaron en poner en marcha la operación buscar todos los objetos con nudos existentes en la casa. Pasaron horas y no encontraron nada. El padre les rogó que siguieran buscando porque esta entidad estaba aquí para terminar con la vida de mi abuela y si no encontraban pronto el objeto maldito, ella no estaría después para contar su historia. Mis tíos, junto con mi papá, movieron el cielo y las estrellas. Pasaban los días y mi abuela solamente se ponía más grave y la desesperación y la frustración se esparcían en el ambiente. El padre decidió que él mismo lo encontraría. Se adentró a la habitación, abrió las puertas del armario y comenzó a buscar en las cajas de cosas que no tienen lugar específico en una casa, pero de las que uno no se puede deshacer. Después de mover varias cajas, sacó un objeto muy peculiar. Era hermoso, fino, de ninguna manera podía ser el objeto maldito. Tenía que estar equivocándose y confundiéndolo por otro. El padre salió de la habitación con el objeto maldito en la mano. Se dirigió a la sala y asintió con la cabeza cuando todos lo miraron con confusión. Junto con el padre salieron mi abuelo, mi papá y mis tíos, los hijos, todos esperando una explicación. ¿Se acuerdan del regalo que le habían dado a mi abuela? Pues se podría decir que esa persona no tenía las mejores intenciones en mente. ¿Cómo cuántos nudos creen que le caben a un hilorama de la Virgen de Guadalupe? Muchos. El padre decidió que la mejor opción sería quemarla y dejar que aquellas maldiciones fueran consumidas por el fuego. Trajeron un encendedor. El recuadro estaba hecho de hilos y madera. Debería quedar en ceniza, ¿cierto? Le prendieron fuego y esperaron, y esperaron, y esperaron. La Virgen no se quemaba. Se prendía en fuego, pero no le sucedía absolutamente nada. Estaba intacta. Cada poco se apagaba y parecía que nadie ni nada la hubiera tocado. Mi abuelo decidió ir por un tanque de gasolina y terminar ya con esto. La empaparon y trataron de prenderle fuego de nuevo. Ahora las llamas eran evidentemente más grandes, pero estas solo la rodeaban sin hacerle daño. A la única persona que esas llamas le hacían daño eran a mi abuela, y al verla decaer con mayor rapidez, el padre decidió hacer lo único que estaba en su poder. El padre le pidió a todos que formaran un círculo alrededor del cuadro sujetándose las manos. Comenzaron el padre y mi abuelo a rezar. Todos en mi familia tenían algún tipo de experiencia con lo paranormal y sabían que ellos debían de seguirles el paso. Rezar sin soltarse de las manos o algo malo podría suceder. Poco a poco los hilos comenzaron a quemarse, solo para revelar que en el fondo de la tabla se encontraban miles de cruces invertidas. La tabla no se quemó nunca, entonces el padre decidió llevársela consigo para deshacerse de ella en otro lado. Mi abuelo nunca se enteró si la tabla terminó destruida o no, pero mi abuela mejoró en poco tiempo y todo volvió a la normalidad. Para acabar el hilo, esta es una de las muchas historias que nos han dejado marcados a mí y a mi familia. Tengan cuidado y no se metan con la brujería, porque todo, absolutamente todo se regresa. Pero más importante, ¿ustedes qué piensan? Abro hilo del infierno que viví del 2009 al 2011 en una casa. Como muchos saben, yo vivía en Valladolid. Por motivos de salud de mi padre, tuvimos que venirnos a Mérida a vivir. Fueron meses muy difíciles, pero cuando mi mamá consiguió su cambio de plaza para dar clases en un pueblito cercano, empezó a buscar una casa en venta aquí en Mérida. Las casas tenían un costo más elevado obviamente que su crédito en Valladolid. Sin embargo, dando vueltas en el auto, buscamos una que decía urge vender. Mi mamá no lo pensó dos veces y marcó. Estaba cerca de casa de mi abuela y no queríamos irnos más lejos de la zona poniente. Para no hacer larga la historia, al señor le urgía vender para irse de la ciudad, según por un cambio de trabajo. Él tenía esa casa y otra al lado donde vivía. Esta que compramos la tenía deshabitada. Era bonita y contaba con climas instalados. Raro, ¿no? Para finales del 2008 ya estábamos acomodados ahí. Mi mamá estaba muy ilusionada con su casita nueva. Hasta aquí todo normal. Empezando 2009 todo cambió. Dato olvidado. Cuando nos cambiamos, el agua se regresaba y era un asco bañarse. Según había una rasuradora atorada en la sifa. Fueron a limpiarlo y todo siguió normal. Ese año 2009 fue horrible. Fue el primero sin mamá. Ella siempre fue muy sana y un día de la nada le detectaron un cáncer maligno. Era raro, nunca había tenido problemas de salud.
Nuevos meses difíciles llegaron. Yo estaba en primero de secundaria y aún no entendía tantos pedos que pasaban en casa. En fin, mi mamá falleció en agosto de ese año. Cuando ella estaba interna en el hospital, yo me quedaba solita todo el día, ya que papá estaba todo el día con ella. Aquí empieza lo feo. Yo, esperanzada que mamá llegara a casa, quería que viera todo limpio, así que diario trapeaba. Me hacía mi comida, no sabía cocinar aún, y yo en la cocina me sentía observada. Ponía música a todo volumen para sentirme menos incómoda. Varias veces mi música se pausaba. Pensaba que era mi internet y cuando iba a mi PC estaba literal en pausa y no atorado. Así comenzó, pero a veces la canción se cambiaba sola. Me quedaba en la sala esperando a mi papá. Eran vacaciones. Cuando mi mamá falleció, mi papá me contrató una nana para que no me sintiera sola. Tuve varias nanas y ninguna duraba. Una me contó que cuando lavaba un día le tiraron un trapeador a la lavadora. Otro día le prendieron el fuego a la estufa. Un día llegué de la escuela y estábamos comiendo. Entonces se cayó un florero de mi mamá. Ella me dijo que no me preocupara, que ahora lo limpiaba. En fin, esta señora varias veces hablaba bajito con mi papá sobre lo que pasaba en la casa y él le decía que igual lo ha notado. Mi papá al principio creyó que era mi mamá, entonces le hacíamos aún más rezos para que descansara en paz. Pero sorpresa, no era ella porque era más de una presencia. Tipo, a mi nana la asustaban en la cocina y a mí en mi cuarto al mismo tiempo y ambas nos corríamos a ver. Esta señora se fue, extrañaba sus pasteles y llegó otra nana, una muchacha a la cual le pasó lo peor. Ya era 2010, para entonces veíamos una película en la sala y mi papá dijo que ya era hora de dormir. Recuerdo claramente que apagó el televisor. Mi papá fue al cuarto donde estábamos para decirle que por favor apagara la tele. Ella le dijo que ya la había apagado. Entonces se fue corriendo a volverla a apagar y llegó pálida y llorando al cuarto. Nos dijo tartamudeando: vi algo parado en la sala, algo negro y alto. Les juro que lloraba como loca. Yo sentía mucho miedo. Y en mi cuarto sonó como un ratón en el mueble. Luego una de las cuerdas de mi papá sonó 2 veces. Me puse a llorar también. Luego de las cuerdas, la muchacha dejó de llorar, alzó su mirada, tomó la mano de mi papá y le dijo: hola, ¿me recuerdas? ¿Cómo estás? Él le dijo que por favor no era broma y que le soltara la mano. Ella tenía la mirada perdida y sonreía muy raro. Yo ya estaba temblando y decía solo: ya, por favor. De la nada dijo: ¿qué pasó? Y cambió su mirada. Al día siguiente dijo que mejor se regresaba a su casa y ya no trabajaría ahí. Fue mi última nana. Ahora sí, a quedarme solita en las tardes. Yo siempre les contaba esto a mis amigas, así que mis amigas de la secundaria ya ni querían ir a mi casa. 2 veces fueron y algo pasó. La primera fueron a hacer tarea. Mi amiga fue al baño y nosotras en la sala. No sé qué le pasó o si fue su mismo miedo, pero salió en calzones del baño gritándome que por qué la dejé sola ahí. Otra fue solo una. Estábamos en la sala editando un video para nuestra tarea y los vasos de la cocina empiezan a sonar como si se estuvieran brindando. Mi perrito se baja del mueble y va a ladrarle a la nada justo en donde están los platos. La culera tomó sus cosas y me dejó. Literal me dijo: nos vemos en la escuela. Ya estaba anocheciendo, fui por mi perro a la cocina y escuché un shhh. Ni volteé. Me quedé con él en la terraza esperando a mi papá. Y así fueron varios días que algo pasaba y prefería estar en la terraza esperando. Empezamos ambos a tener problemas de sueño. A veces mi papá estaba enfrente de la cama durmiendo, tipo actividad paranormal. Yo dormía en su cuarto mejor porque en el mío se sentía un ambiente muy pesado. Le decía que porfi se acostara bien y ni abría los ojos. Lo cuidaba. Una vez estábamos peleando porque no me dejó ir a una fiesta y clarito escuchamos como la cerradura sonó y vimos que giró. Luego que algo pasaba y pasaba por debajo de la puerta, prendimos la televisión e ignoramos lo sucedido. Y hoy mi tía me mandó el siguiente screen. Nunca me lo había contado hasta hoy que vio que era mi hilo. Esto me sucedió muchas veces en el baño. Estaba sentada y alguien me abría la puerta y yo gritaba: papá está ocupado, y él no estaba en la casa. Llegó a ser tanto mi miedo que iba a casa de mi abuela a bañarme. Sol, te cuento rápido. Una vez que fuimos a dializar a tu papá, creo la intensiva que ponía 5 seguidas o cada media hora, no recuerdo, en la madrugada acompañé a mi mamá al baño a hacer pis. Nos sacudieron 2 veces la manija del baño y una vez la puerta. Creo fue la última vez que fuimos a hacerle la diálisis a tu papá. Y otra fue un día que estábamos limpiando tu casa y ¿te acuerdas de la lavadora? De la nada comenzó a sonar la música que tenía y nadie la estaba usando.
Me quedaba en Facebook jugando perrito saltarín o escuchando música y Facebook hasta las 3, 4 de la mañana, ya que cuidaba que mi papá no se cayera durmiendo parado y a las 3 a.m. siempre se aporreaba algo afuera justo a esa hora. Ya era algo tan normal, ya estábamos en 2011, ya ni me asustaba. Iniciando este año, mi papá enfermó muy feo. Según era una úlcera, vomitaba hasta una cubeta de sangre. En verdad fue muy feo verlo así. Mágicamente la úlcera cerró y en casi 7 años jamás se le volvió a presentar. Igual mi perrito empezó a vomitar y quedar flaco, muy flaco. Luego sufrió un infarto en la casa y ya cuando se recuperó decidimos dejar esa casa. Él sentía que la casa lo enfermaba y no sé, desde que nos quitamos de ahí jamás volvió a estar de gravedad en un hospital. Yo no quería ni regresar, sin embargo, cuando fuimos por mis cosas, estaba empacando y alguien respiraba a mi oído. Y luego, por ejemplo, mis cajas se movían del lugar. Tardamos como 2 semanas en mudarnos. Fui por mi perrito al patio porque era ya lo último para irnos y alguien me tiró una piedra. Salí corriendo y dije, adiós, jamás volveré aquí. Mi papá la puso en renta a la gente que le gustaba por fuera. Sin embargo, cuando entraban les decía, gracias, buscaré más opciones. Creo que en 1500 la rentaba, algo súper barato, pero aún así no tuvo inquilino. Llevó un padre a bendecirla y él no quiso. No le explicó y solo se fue. Ya desesperado la vendió súper barata. El señor luego le contó que nadie se la quería rentar y que su cuñado fue a vivir ahí y escuchaba cómo le rasguñaban la puerta en la noche y pasos cuando él vivía solo. Fue lo último que supe hasta que un amigo de la prepa fue mi vecino. Me contó que en esa misma calle él había visto cosas, como a una señora caminando con una vela, y mi papá igual. Luego me contó aún más cosas que pasaron que coinciden con lo que mi amigo me dijo. Por ejemplo, que en la madrugada que él fumaba se escuchaba un caballo en la calle. Y al fin, una madrugada, fumando, pudo ver que pasó un caballo negro. Me contó que le dio tanto miedo que se fue corriendo adentro. No tengo evidencia, obviamente las cámaras para entonces eran una porquería, pero sin embargo, viendo mi Facebook pude encontrar 2 fotos que me llamaron mucho la atención. Fueron tomadas en el mismo tiempo y en una se ve una cosa café y en la otra no. Yo veo una cara observándonos. Suban el brillo y vean bien en la ventana. O tal vez, solo muchos años después, quiero buscar evidencias para que alguien me crea. Pero las personas que lo vivieron porque llegaron a ir saben que todo esto es real. Hasta aquí el hilo. Por cierto, luego de esto me pasó algo en otra casa en Caucel hace como 2 años.